Capítulo 6. Uno saliendo de allí se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. 2. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga, la multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. 4. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. 5. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. 6. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 7. Llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. 8. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. 9. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. 10. Y decía, quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. 11. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. 12. Ellos salieron a predicar la conversión. 13. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 14. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. 15. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. 16. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. 17. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. 18. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. 19. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía. 20. Porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. 21. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. 22. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. 23. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. 24. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. 25. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. 26. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. 27. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. 28. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven se la entregó a su madre. 29. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. 30. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. 31. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. 32. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. 33. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. 34. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y ya es muy tarde. 36. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. 37. Él les replicó, dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron, 5, y 2 peces. 39. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. 40. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. 42 comieron todos y se saciaron, 43 y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. 44 los que comieron eran 5.000 hombres. 45 enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. 46 y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. 47 llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús, solo, en tierra. 48 viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. 49 ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, 50 porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. 51 entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, 52 pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. 53 terminada la travesía, llegaron a Genesaret y atracaron. 54 apenas desembarcados, lo reconocieron 55 y se pusieron a recorrer toda la comarca, cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. 56 en los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que la tocaban se curaban.